el mapa? Necesitamos a quienes saben leer los relieves. ¿En Hacia dónde vamos? Abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá. Bueno, ya terminando casi hacia dónde vamos, faltan muy poquitos minutitos. A ver, vamos a decir exactamente cuántos minutos pasan. 10 minutos faltan para terminar. Sí, tenemos todavía un ratito para continuar. Sí, tenemos a alguien esperándonos hace un ratito. Pasa que las charlas con Juan se hacen más largas porque hay un montón de temas que atraviesan el ambiente y la meteorología y la importancia de destacar lo que es el cambio climático, ¿no? Nos está esperando, ya está conectada en comunicación, alguien que hace rato que queríamos hablar con ella. Es Agustina Grasso. Ella es periodista ambiental, somos colegas y además creó @escritura crónica y hilo verde.info. Me dispersé por la interrupción. Sí, perdón. Entre otras cosas, digamos, Agus viene trabajando en Basuraleza, claro, pero la última ahí. Publicación, sí. Agus, estás conectada por Meet, ¿no? Podemos verte. Hola, ¿cómo están? Yo no las puedo ver, pero entiendo que están ahí. Sí, acá estamos. Agus, hace poquito, digamos, la semana pasada estuviste en la Feria del Libro, pudiste hacer la presentación de este último trabajo tuyo, que es muy interesante también este juego de palabras de basuraleza, hablando de lo que es justamente la naturaleza y la basura, porque vos venís anteriormente también de lo que es el tema del recorrido de la basura, ¿no? Con otra publicación tuya, y bueno, y todo muy relacionado y muy tratando de seguir ese hilo conductor respecto de qué pasa con nuestros residuos, ¿no? Ahí tenés el libro, lo estamos es hermoso viendo. Además la Qué tapa. Hermosa tapa. Acá tengo la perra y tengo el libro, es tengo hermosa todo. la perra Todos también. oyentes. Sí, todo muy lindo. Bueno, para los oyentes que nos están, oyentes que valga la redundancia, nos escuchan, la tapa en Basuraleza es triste, pero es hermosa, porque es un hermoso paisaje donde se ve toda la flora y la fauna y el agua totalmente llena de residuos, ¿no? Las botellas descartables, todo ahí tirado, que es con lo que convivimos día a día, vale aclarar, Agus. Sí, tal cual. Un poco la tapa lo que buscaba era como crear este universo que justamente tiene el título, ¿no? Que se llama Basuraleza, ¿no? Como este juego entre basura y naturaleza, porque en parte, digamos, acá vemos todo el océano, ¿no? Y toda la cuestión que tiene que ver con plásticos, microplásticos, ¿no? Y convivimos. Pensemos que consumimos en promedio 1,5 tarjetas por semana ingerimos de plástico. No, además cada vez va aumentando más, porque hasta hace unos años era una tarjeta, por mes. Ahora cada vez vamos aumentando más. Contanos, Agus, puntualmente, de qué hablas en el libro, más allá de que obviamente que hablas de los plásticos, de los residuos, pero bueno, ¿cómo es ese hilo conductor que haces en este libro? Bueno, el libro intenta responder una pregunta que es ¿qué pasa con la basura en el mundo? Y si es posible un mundo sin basura, ¿no? Se busca hacer ese recorrido, un poco desde empieza con un capítulo que se llama Psicóloga de tu basura, que yo empiezo como haciendo algunas preguntas, interpelando a la gente si reciclan, si tienen más de un cesto, si compostan. Entonces haciéndose algunas preguntas, también obviamente yendo un poquitito más atrás, ¿no? Antes de reciclar o los tachos de basura que uno tiene en la casa, que tiene que ver con nuestra manera de consumo, ¿no? Nuestra manera de consumir. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿no? Uh-huh. Entonces si ya pensamos desde ese primer momento cómo hacemos para no generar residuos, tiene que ver también con la manera en la cual consumimos. Y bueno, y el hilo que tiene el libro es ir desde este primer momento de qué hacemos nosotros y nosotras con nuestra basura a después ampliar la investigación a la cantidad de basurales que hay en Argentina, los rellenos sanitarios, no solo en Argentina, sino que después sigo ese recorrido hacia el mundo. Entonces, la idea es como partir de algo chiquito o de algo que tiene que ver con tu casa y expandir el mensaje a lo que pasa en el mundo. Sí. Ahora, pensaba en Argentina puntualmente, el número de estos 5.000 basurales a cielo abierto, ¿no? Que es como un número medio universal y que hasta hace un gobierno atrás se estaba tratando más o menos de ver qué se podía hacer con eso, con algunas ideas, y que hoy el programa a nivel nacional quedó totalmente desmantelado, ya no existe el Ministerio de Ambiente, ya no tenemos programa para poder combatir eso, y eso sigue contaminando encima, ¿no? Y siguen existiendo.
Sí, lamentablemente los basurales siguen existiendo, existen en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, existen en distintos puntos de Argentina, y bien como vos decías, o sea, hasta la asunción de Milei existía algo que se llamaba un Plan Nacional de Erradicación de Basurales a cielo abierto, que lo que buscaba era justamente erradicar basurales con préstamos del BID. Algunos proyectos llegaron a avanzar, otros quedaron en el medio, otros quedaron, por ejemplo, en el caso de Luján quedó que todavía no se terminó, que es uno de los casos más emblemáticos que tiene Argentina. Entonces sí, obviamente es un tema el basural a cielo abierto que yo digo, esto es el mundo del revés. O sea, el basural a cielo abierto nunca debería haber existido y sin embargo fue algo que se empezó a hacer a partir más o menos hace unos 30 años, ¿no? Desde la llegada de la democracia, cuando ya la incineración deja de ser un camino viable, ¿no? Entonces empieza esta idea de hacer el basural. El tema es que lamentablemente eso pareciera que queda perpetuado y muchas veces es como que los municipios, que encima gastan casi el 80% de su caja municipal en el entierro de la basura o en el transporte, quedan como muchas veces encerrados en esta solución que, entre comillas, es una solución, porque enterrar basura, sabiendo lo que contamina la basura por aire, por agua y por tierra, claramente no es ninguna solución. Entonces, un poco lo que busca el libro es contar el panorama para después también buscar soluciones acordes a que dejen de existir este tipo de soluciones. Y en esas soluciones, imagino, intervenimos nosotros, ¿no? No solo los estados, sino nosotros como ciudadanos y nuestra responsabilidad a la hora de gestionar nuestros residuos. Uh-huh. A ver, no solo, yo siempre digo, la ciudadanía es parte de nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución, ¿no? Y la solución y como la culpa, digamos, es de responsabilidad compartida. Obviamente no todos los actores tienen la misma cantidad de responsabilidad, pero sí encontramos obviamente el tema de usuarios, de consumidores, de estados, pero también entramos en el tema de las industrias, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente las industrias contaminantes con sus pasivos ambientales y un montón de cuestiones obviamente tienen que ver, no sé, hace poquito yo estuve, por ejemplo, en un basurero nuclear en Mendoza. Entonces digo, obviamente todo también estuve en su momento en Neuquén en un basurero petrolero, ¿no? Digo, muchas veces los basurales vienen a ser como la especie de lado B de nuestra sociedad y una representación también de esa sociedad y si yo vivo en un lugar donde, por ejemplo, no sé, en el caso de Vaca Muerta se produce petróleo, obviamente el lado B va a ser que haya basureros petroleros. Si estoy en una provincia que tiende a la minería, voy a tener basureros mineros. Entonces digo, siempre es como que uno encuentra el lado B. En el caso, por ejemplo, en general, que pasa en Buenos Aires y en muchas otras ciudades, es que la mayor parte de residuos que tengo son los llamados residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, en las soluciones o ciudades donde se plantean problemas de basura cero, lo que en general encontramos son soluciones aplicadas a que cada residuo tiene una salida de circularidad, tiene una salida de que continúa y no es que su destino final vendría a ser el basural, sino que sería lo que menos termina cayendo en un basural, ¿no? Y obviamente tiene que ver una responsabilidad, como decíamos al inicio, de que yo, si tengo mi día verde, lo respeto, si voy a una campana verde, obviamente ahí está la responsabilidad, digamos, individual. Después obviamente tiene que estar la política pública, que es la que acompaña y brinda esas soluciones, porque obviamente tiene que ver con una gestión masiva de toda la gente que forma parte de esa ciudad, pero después también obviamente tiene que haber un rol que muchas veces hay batallas que obviamente lamentablemente tenemos que seguir dando, por ejemplo como en el caso de la ley de envases, que son las industrias las que deberían hacerse cargo de sus pasivos ambientales. Digo, hay un montón de marcas en estudios internacionales que cuando vos, por ejemplo, vas y haces limpiezas de playas o haces limpiezas de vía pública, ahí haces un registro de marcas y te das cuenta cuáles son las marcas que más encontramos en vía pública, que justamente en general son de gaseosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas marcas, Coca-Cola, Pepsi, Danone, digo, son las que más encontramos en vía pública y ellos también tienen una responsabilidad porque a veces se dice, no es que compramos ni agua ni gaseosa, sino que en realidad estamos comprando plástico. Los mayores emisores de plástico son esas empresas y también tienen que hacerse cargo. Es un recorrido sumamente interesante el que haces respecto del residuo, ¿no? Y de esto de que, bueno, el residuo puede recircular, los basurales a cielo abierto podrían dejar de existir, pero la responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Es un poquito de cada uno y tal vez el consumidor es el que menos responsabilidad debería tener, aunque nos falta también la parte de la educación ambiental, ¿no? Que es fundamental más allá de la ley que tenemos en nuestro país, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una responsabilidad compartida. Cada actor desde su lugar
la sociedad tiene que tomar conciencia de cómo no seguir haciendo esto que estamos haciendo, no creer que el planeta es un barril sin fondo, no creer que el planeta es un tacho de basura. Y eso es cuando quizás estamos hablando quizás a nivel más país o local. Después, a su vez, uno puede pensar un mapa más global en el cual el sur global en general se termina convirtiendo en el cesto de basura del norte. Esto, por ejemplo, hay un capítulo que es sobre el basurero de Atacama en Chile, que yo cuento cómo la mayor parte de la ropa que llega a Chile viene de Estados Unidos o viene de Europa. Después, si te pones a pensar, muchas veces ahora Argentina, por ejemplo, está importando mucho cartón usado, mucho plástico. Y muchas veces eso también viene de países del norte global. Entonces nosotros terminamos comprando un cartón usado que tal vez fue usado en Estados Unidos en vez de comprarle el cartón reciclado a un cartonero o cartonera que está pasando por la calle. Entonces, bueno, es compleja la ruta de la basura, no es tan simple. Y realmente yo creo que muchas veces lo que sucede es que no hay medidas firmes ni justas para realmente hacer un sistema circular, una economía circular, como bien vos decías antes, el tema de la educación ambiental, que ni siquiera a veces es en colegios, ¿no? Sino que a veces también es con funcionarios, funcionarias, que yo lo veo, ¿viste? No saben qué hacer, no conocen tal vez la importancia que en sí, por ejemplo, tiene el compostaje. Si yo composto y hago sistemas municipales de compostaje, puedo reducir hasta un 50% el volumen y el peso de mi basura. Y eso no son muchas veces soluciones que, son multimillonarias, ¿viste? Son soluciones que tienen que ver con conocimiento de causa en un punto. Agus, nos interesa que podamos trasladarle a los oyentes dónde conseguimos Basuraleza, así podemos adquirirlo. Si también tenés alguna versión online, tipo para leer digital, todo hoy suma. A mí me encantan los libros, me encanta tenerlos en la mano, pero bueno, también puede haber una versión ebook que también dé otras posibilidades. Contanos. No, buenísimo que me preguntes. Basuraleza se consigue en la web de escrituracrónica.com. Me pueden, si no, escribir a mí, a mis redes sociales, ya sea en Escritura Crónica o en @cronistamillennial, que así estoy en Instagram. Hay una versión ebook y hay una versión papel. Estamos distribuyendo a Ciudad de Buenos Aires y zona oeste del Gran Buenos Aires sin cargo. Y también se encuentra en la librería Sudestada, también en la tienda online de Sudestada. Pueden también ahí, el tema del envío, por ejemplo, a otras provincias, lo pueden hacer desde la librería Sudestada. Así que bueno, me contactan, me escriben para tener su Basuraleza. Ya vamos por la tercera edición, lo presentamos ahora la semana pasada en la Feria del Libro, así que nada, estoy muy contenta. Queda pendiente para la próxima que charlemos de basureros específicos, porque dejaste ahí tirando el tema, cómo es en Mendoza, bueno, la próxima nos vamos a conectar para charlar específicamente sobre esas cuestiones. Dale, sabés que justo el basurero de Malargüe, el de todavía no saqué video, es un basurero de uranio, todavía no saqué video, no saqué nada porque todavía estoy chequeando información y quiero incluirlo en el libro. Porque fue uno que ahora el libro fue nombrado de interés provincial en Mendoza, entonces aproveché que viajé para allá y fui al basurero, qué sé yo. Y bueno, y es así, todo el tiempo estoy como creciendo, ¿viste? En basurales, que yo decía, el nuclear era uno pendiente. Así que obvio, charlamos cuando quieran, chicas. Bueno, gracias, un placer. Un placer hablar con vos. Te mandamos un beso enorme. Chau, Agus. Bueno, a ella ya la pueden seguir, como recién decíamos, ¿no? Porque ella con Basuraleza está en @Escritura Crónica. Escritura Crónica es un portal que está muy bueno y que te manda un montón de información, no solamente relacionada con lo ambiental, sino que amplía también la mirada. Así que bueno, está buenísimo para que la podamos continuar su recorrido. Nos pasamos 2 minutitos de las 10 de la noche. Hasta aquí. Disculpa, Emi, Gracias, Emi. Hasta aquí todo el recorrido de hacia dónde vamos. Le agradecemos a todos los que nos están escuchando, a quienes se han sumado a esta edición de los martes de 20 a 22. Lo que buscamos aquí en Hacia dónde vamos es armar una agenda ambiental con nuestra mirada. Esta es la mirada que representa a tantos oyentes y ciudadanos que quieren saber un poquito más de lo que los medios hegemónicos masivos nacionales están mostrando y también. Tal cual. Gracias a todos los compañeros, a los que pasaron aquí por Hacia dónde vamos, Emiliano y Vic, que también estuvieron con nosotros. Nos reencontramos, Lore, el próximo martes entonces a las 20 horas aquí en la 97 UNE con Hacia dónde vamos. La UNE, la FM de Radio Provincia. El aire ahora suena.
a lo que somos, A lo que pasa acá. suena a La Plata. A la provincia. La UNE. El aire ahora suena.